Muy bien, bueno, para enfocarnos y establecer el contacto con la licenciada María Cecilia Ponce, nutricionista nutrihegemónica, le vamos a dar la bienvenida a Ceci. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Cecilia? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Por acá todo bien. Muy bien, bueno. Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, lo decíamos, bueno, hay buenas factores tardes a todos. que no se pueden modificar, pero hay ciertas cosas que sí podemos modificar para, envejecer de la manera más saludable posible, ¿no? Y disfrutar de nuestra vida lo más que se pueda, al máximo. Exacto, y lo que de alguna manera disminuir o poder paliar el paso de los tiempos es muy difícil, pero sí lo que podemos hacer a través de nuestros factores ambientales, o sea, modulando los factores ambientales, es detener ese paso acelerado, ese envejecimiento celular acelerado al cual todos estamos expuestos simplemente por vivir en una sociedad industrializada. Entonces, mantenernos en una sociedad en la cual estamos constantemente estimulados a los factores de aditivos alimentarios, de una alimentación industrializada, expuestos a contaminantes ambientales, al estrés que vivimos día a día. Todo eso hace que el proceso de envejecimiento celular esté más acelerado. Y si podemos mirar y poder tener las herramientas para poder disminuir ese proceso, obviamente que llegamos a tener una longevidad más saludable y mejor calidad de vida. Así es. Ceci, ¿cómo podemos entender o razonar justamente nuestro envejecimiento? ¿Por qué envejecen nuestras células? Súper interesante entender esto, que es obviamente líneas de investigaciones de muchísimos científicos en muchos lugares del mundo. Específicamente hay un laboratorio muy importante que se llama, que está en Estados Unidos, en Boston, que es el laboratorio de David Sinclair, que están estudiando la parte de medicina genómica focalizada a lo que es revertir el envejecimiento. Y es muy, muy interesante porque están estudiando específicamente cuáles son esos genes que confieren mayores factores, mayores riesgos para mantener o para expresar enfermedades, o aquellos que nos confieren protección, ¿no? Que nos hacen más longevos. Y se estudian cómo es esa genética de los pueblos más longevos, aquellos que pueden tener mejor calidad de vida a pesar de tener muchos años. Y bueno, de esa manera es como se empieza a estudiar qué alimentos, qué estilo de vida, qué actividad física, qué suplementos se pueden empezar a incorporar para potenciar esos genes de longevidad. Entonces, lo que hay que entender es que envejecemos porque hay muchos procesos metabólicos en nuestras células que se ponen en manifiesto ya desde que nacemos empieza el envejecimiento. Y cuanto obviamente pasan más los años y más expuestos a una sociedad industrializada estamos, esto se exacerba más. Claro, cuán importante y determinante que es la alimentación también para todo esto. Exacto. ¿Por qué? Porque de esos procesos de envejecimiento celular, los más importantes son la oxidación celular, o sea, el estrés oxidativo, que es la formación de sustancias nocivas en nuestras células, simplemente por vivir, por estar en contacto con el oxígeno. Se van formando en nuestras células algo que se llama radicales libres, que tiene que ver con el envejecimiento celular causado por el estrés oxidativo. Entonces, si elegimos una alimentación antioxidante, rica en antioxidantes, ya podemos disminuir o paliar un poco los efectos negativos de esos radicales libres. ¿Qué son los antioxidantes? Son polifenoles, vitaminas, hay muchas vitaminas con acción antioxidantes, hay muchos polifenoles, como les decía, principalmente se encuentran en las frutas, en las verduras, por eso siempre nos vamos a una alimentación natural, a una alimentación que tenga frutas y verduras frescas todos los días, por lo menos en las 2 comidas principales. Bien. Y después podemos pensar también en, como te decía, en vitaminas antioxidantes u otras sustancias antioxidantes. Muy bien. Hablamos en un concepto que hemos escuchado, Ceci, esto de la glicación de las células. ¿Cómo podemos entenderlo? A ver, para no llegar a esto. Bueno, una de las cosas que les contaba era la oxidación, ¿no? Nuestras células envejecen porque se oxidan, se llenan de radicales libres, pero también se glican. Y eso es un proceso que va pasando en nuestras células, que es la combinación de azúcares con las proteínas. Es la formación de sustancias inflamatorias que se producen cuando nuestro cuerpo está constantemente estimulado, constantemente acumulando azúcares en nuestra sangre. Por eso tener glucemias elevadas constantemente durante el día, tener una insulina estimulada constantemente, que es la hormona que nos va a ayudar a mantener esa glucosa estable. Pero cuando tengo una alimentación rica en carbohidratos, azúcares refinados principalmente, sostenida a lo largo del día constantemente,
eso hace que nuestras células estén más expuestas a esos azúcares, a esa glicación constante. Y eso es un proceso que va deteriorando todas nuestras células y principalmente todas nuestras proteínas, el endotelio de nuestras arterias, va haciendo un proceso inflamatorio a nivel cerebral, va a aumentar la neuroinflamación y con ello, obviamente, la sintomatología de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, son procesos que simplemente con tener más conciencia de lo que comemos, pudiendo elegir mejor el tipo de carbohidratos o azúcares que voy a consumir, pudiendo tener pautas para poder disminuir esos procesos de glicación. Bueno, son cosas que podemos ir modulando y que podemos tener estrategias para poder hacerlo que esto no sea tan nocivo. Claro. La rutina de un estilo de vida saludable, a pesar de los contextos y de las situaciones, ese es también otro de los desafíos, ¿no? Es un desafío enorme, pero es uno de los mensajes que podemos paliar. Recuerden que nuestra genética nos va a predisponer solamente en un 25 o un 30% a tener cierto tipo de enfermedades. O sea, puedo ser diabético, hipertenso, tener cáncer, pero esa genética predisponente solamente es responsable de ese porcentaje, que es muy poquito. El resto es medioambiental. ¿Qué quiere decir? Que con cómo elijo vivir, qué como, en qué momento, cuántas veces al día, qué actividad física, cómo son mis pensamientos, cómo modulo mis emociones o mi estrés, todo eso es un 75, un 80%, es un montón y es lo que realmente va a hacer que nuestros genes predisponentes a enfermedades se expresen y que obviamente los años vengan con más sintomatología. O al revés, que podamos tener una longevidad más saludable y con menos síntomas. Bien, pensando en este objetivo, ¿no?, de la longevidad saludable, podemos identificar como alimentos, grupos de alimentos que podamos nombrarlos como superalimentos y que estarían indicados justamente para contribuir a esta longevidad saludable, Ceci. Exacto, bueno, hay cosas que podemos aportar y cosas que tenemos que evitar. Yo ya estuve hablando de evitar los azúcares, evitar los carbohidratos refinados, que es lo que consumimos habitualmente varias veces al día, quizás hasta a veces pensando que son saludables, ¿no? Como ciertas, como estar expuesto a barritas de cereal, a los cereales, a los harinas constantemente, que quizás porque sean más integrales pensamos que son más naturales y sin embargo tenemos varias veces al día, estamos expuestos a estos tipos de alimentos. Entonces, si podemos modular, podemos disminuir el consumo de harinas principalmente y de azúcares, el consumo de procesados, de alimentos industrializados, o sea, de paquetes, nada más y nada menos que de paquetes, de los productos comprados, aquellos productos que tienen más de 5 ingredientes en la lista de ingredientes, ya lo consideramos que es un ultraprocesado, con lo cual seguro va a tener aditivos alimentarios que no van a ser muy beneficiosos para la salud, al contrario, que van a afectar estos procesos. Después vamos a tener que, como decías, ¿no?, poder incorporar nutrientes que sean positivos, y ahí hablamos de la vitamina C como antioxidante, que vamos a encontrarla principalmente, bueno, en cítricos, frutillas, kiwi, perejil, ajíes, y también la suplementación, que a veces es importante también porque a veces con la alimentación sola no llegamos a poder abastecer la cantidad de vitamina C que necesitamos para evitar esa oxidación celular. También los polifenoles, que antes los nombré, son sustancias muy protectoras y muy antioxidantes. Y eso los encontramos principalmente en los frutos rojos. Cuanto más rojos, más cargados de antioxidantes. ¿En el vino también, Ceci? ¿Cuáles? ¿En el vino también? Bueno, en el vino tenemos un polifenol que se llama resveratrol. Lo que pasa es que para tener un efecto realmente antioxidante con esa sustancia tenemos que tomar mucha cantidad de vino. Claro. Y ahí ya tenemos los factores negativos. Esa es la contraindicación. No tanto, no vamos por ahí con el vino. Sí, seguimos, Ceci, a ver. Entonces es interesante consumir una taza de repente de frutos rojos o conseguir, ¿sabes qué? Algo que se llama harina de uva y que es lo que queda del mosto de las uvas, que es exactamente la fibra y la cantidad de polifenoles puros. Y eso se puede utilizar, que se consigue en las dietéticas, en los productos de líneas naturales, se puede utilizar como una cucharadita en algún smoothie o alguna ensalada, en algunas frutas. Eso también es interesante. Muy bien. Bueno, interesantes los consejos. Sí. ¿Querías agregar algo por último, Ceci? Bueno, hay muchísimo para hablar, ¿no es cierto? Pero hay muchísimas sustancias y factores que podemos agregar para mejorar nuestra alimentación. También los omega 3, ácidos grasos que vienen de los pescados, así que más cantidad de pescados.
no tenemos que olvidar de las fibras, y las fibras principalmente vienen de las frutas y las verduras frescas, naturales, como decía antes. Entonces, irnos a un concepto de alimentación real, natural, sin aditivos y sin tantos alimentos procesados, eso es lo que va a ser primariamente como primer paso para tener una buena calidad de vida y una longevidad más acorde a lo que queremos disfrutar. Muy bien, bueno, el primer paso ya lo estamos intentando dar. ¿Te parece próximo encuentro, Ceci, hablamos de suplementos? Por supuesto. Muchísimo para hablar. Así es, muchísimas gracias. Tiempo, Un gusto enorme tenerte por acá. Un abrazo. A ustedes. Adiós, hasta pronto.